Bienvenido a Legal Flow. Este podcast es de temática legal. Abordaré situaciones cotidianas, comunes y de interés para toda la gente. Se tratará con un diálogo de lenguaje sencillo e incluyente, así como con perspectiva humana. Te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un día más a su capítulo de Legal Flow. En esta ocasión quiero hablar sobre las renuncias. Las renuncias en materia laboral, naturalmente, son un documento del trabajador hacia la empresa renunciando, terminando su vínculo laboral de forma unilateral y voluntaria. Sin embargo, en la práctica del litigio, estos documentos cada vez han perdido mayor valor. ¿Qué sucede? Hoy por hoy, en el 2024, las renuncias por sí solas ya no valen. Toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado que muchas veces las renuncias son utilizadas de forma artificiosa para despedir a los trabajadores. En otras palabras, es un despido encubierto a través de una renuncia. Y cuando el trabajador se queja ante el Tribunal del Trabajo, la patronal utiliza la renuncia para defenderse. Sin embargo, ha determinado la autoridad que el patrón ahora tiene otra carga procesal, porque no solamente debe de acreditar la renuncia del trabajador, sino también debe justificar la espontaneidad de la misma. Y esta espontaneidad, pues, en materia jurídica, muchas veces es difícil de acreditar. Y entonces, es un problema para la defensa en los tribunales del trabajo acreditar la espontaneidad de la renuncia, por lo que la renuncia por sí sola no vale. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues resulta que a través de la experiencia del litigio me he percatado que hay diversas formas de poder justificar esta espontaneidad. Pero antes de meterme a eso, quiero decir por qué razones la renuncia es nula ante los tribunales del trabajo. Entonces, de primera mano debemos entender que la renuncia es un documento voluntario de un trabajador hacia la empresa desprendiéndose de sus actividades de trabajo, en la cual trae una fecha y está dirigido a una razón social o a una persona física o a una moral. Se supone que debe dar las gracias, se supone que debe decir que no se le debe nada, pero son formatos ya que las empresas utilizan de manera constante, que se pierde el fondo. Y lo que busca ahora los tribunales del trabajo, a través del principio de realidad, es encontrar ese trasfondo, esa realidad que hay detrás de las documentales que se aportan a los juicios. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que hay trabajadores que renuncian y se inconforman con una liquidación o con una terminación o con un finiquito. Al final de cuentas, el cálculo de sus prestaciones laborales, y promueven una acción en contra de la empresa. Me ha tocado a mí saber de trabajadores que firman renuncia y a la hora de presentarles el finiquito dicen: no, es muy poquito, yo quería 3 meses. Óyeme, espérame, compadre, si esta renuncia tú la presentaste para la empresa, síguele trabajando, no tengo obligación de pagarte los 3 meses. Ese supuesto jurídico aquí no aplica, pero los trabajadores traen referencias de que les tiene que tocar 3 meses aunque renuncian, y no es cierto. Entonces, a partir de ahí empiezan los enojos, empiezan las recomendaciones de terceros de que, oye, pues cítalos ante el centro de conciliación, acude al tribunal del trabajo, a que te den algo más. Y esto se convierte en una mala práctica hecho por el sector obrero, tal cual. Entonces, del sector patronal hay que tomar pasos más largos para poder defenderse en caso que esto suceda. Ojo, yo no estoy diciendo que todas las renuncias van a ser iguales. Sin embargo,
las que sí son reales y buscan un beneficio económico adicional, y en ese supuesto es porque no lo creen o no lo merecen, es importante aquí definir que ese merecimiento no está calculado en pesos y centavos, sino es porque el trabajador así lo considera. Y hay veces que tienen la razón, pero hay veces que no las tienen. Y cuando no las tienen y someten a la patronal a un proceso de litigio, es ahí donde tenemos que tomar pasos más adelantados. Y dentro de estos pasos que voy a referir hasta el último como recomendaciones, es que hay situaciones donde sí tienen la razón y la Corte ha determinado que las renuncias no son válidas cuando sigue el alta del IMSS del trabajador a pesar de tener un documento de renuncia. En otras palabras, si hoy 5 de julio renuncian y la baja se da hasta el 15 de julio, la renuncia es nula. Y esta chamba no es tanto de recursos humanos, sino es del contador o el de nóminas. Y cuando esos errores administrativos pasan ante un sometimiento del juicio laboral, se puede desvirtuar la renuncia. Otra forma de desvirtuar esta renuncia o nulificarla es cuando el trabajador sigue yendo a laborar. Válgame, me ha pasado que renuncian los trabajadores y no completan sus entregas o siguen acudiendo 1, 2, 3 semanas más. Entonces la renuncia que hicieron del 5 de julio, pues evidentemente es inválida. Y esto sucede pues por confianza, pues porque alguien no se aseguró de checar bien las fechas o de las debidas órdenes. Recordemos que la renuncia es la terminación en ese momento. Ya no se debe prolongar. Ahora, si por pacto mutuo se acordó que trabajar un mes más porque necesita entregar cosas, porque necesita preparar a alguien, porque requiere hacer informes, se deberá plasmar en un convenio. Y ese convenio dice que concluirá sus labores hasta el siguiente mes o hasta las siguientes 2 semanas. Hay que darle certeza y materialidad a los documentos que se están haciendo, no nada más generarlos por generar. Entonces, ya aquí tenemos 2 causales. La tercera causal por la que también te nulifican la renuncia es porque sigue habiendo pagos. Pagos que pueden ser timbrados como nómina, pagos que son bonos pendientes, pagos que por error dispersaron en la nómina al trabajador, y ese tipo de situaciones ante un proceso jurisdiccional pueden nulificarte la renuncia. ¿Por qué? Porque al día de hoy, al tener todos los documentos digitales y los recibos que son CFDI y los traspasos entre cuentas bancarias, lo que acostumbramos los abogados para defender a las empresas y acreditar que sí hubo pagos y que sí hubo timbrados son los informes bancarios. Y en esos informes bancarios, pues va a ser el match entre la información requerida y la información proporcionada, si hubo o no hubo pagos posteriores a la fecha de la renuncia. Vuelvo al mismo tema anterior, la materialidad de la renuncia. Si se acordó terminar la relación de trabajo y va a haber un pago posterior, deberá establecerse por convenio. Y estas causales que nos dan elementos para poder hilar que continuó una subordinación o un pago de salario, también puede ser acreditada a través de testigos. Testigos los cuales abordan la certeza de que el trabajador siguió acudiendo al centro de trabajo. Y hay otra situación que nulifica los documentos de renuncia, y son los mensajes por WhatsApp, los correos electrónicos, los requerimientos de informe. A ver, hay que tomar en cuenta si el trabajo ya se terminó, ya no deberá continuar. Y esa continuación la tenemos al alcance en la mano con los celulares. Oye, infórmame, oye, X, oye, Z, oye, W. Bueno, ese tipo de continuidad en órdenes o en requerimientos puede
interpretarse como una continuidad de orden y con ello nulificar de nueva cuenta las renuncias. Entonces, el documento de renuncia ya no vale por sí solo, recordemos. Y si estos elementos que acabo de mencionar son acompañados en la prueba del trabajador, pues evidentemente va a nulificar la renuncia que se genere o que haya firmado. Ahora bien, a la vista de la defensa de los derechos humanos, a la vista de la equidad de género y a la vista de una realidad laboral que tenemos hoy en día, la Corte o los tribunales del trabajo han establecido que aquellas mujeres que terminan su relación de trabajo en estado de embarazo, la renuncia es nula, porque determinan que es ilógico que vayan a renunciar al derecho de la seguridad social, al derecho a recibir un ingreso. Y este tipo de situaciones pues vulneran la estabilidad de las empresas cuando la realidad de la renuncia es cierta. Por lo tanto, dentro de las recomendaciones finales es donde abordaré este tipo de situaciones. Otra situación que pretende nulificar las renuncias es cuando hay acoso u hostigamiento sexual, cuando la persona está con una enfermedad determinada por el IMSS y cuál puede ser depresión, ansiedad o aquellas relacionadas con un ambiente de trabajo inestable que generaron o propiciaron esto. ¿Por qué? Dentro de la interpretación que existe en la protección de la defensa del trabajo es que los trabajadores renuncian a sus empleos cuando son maltratados, son hostigados, no hay buenas condiciones salariales y esto los orilla a renunciar. Sin embargo, cuando un trabajador levanta la mano y trae estos antecedentes, lo más probable es que nulifiquen dicha renuncia. Ahora bien, si nos estamos dando cuenta, estoy abordando varios escenarios ya complejos. Inicié por los simples y ahora estamos en los complejos. Y dentro de esta complejidad es que los abogados de empresa, los asesores de servicios laborales, el personal de recursos humanos debe tomar acciones mayores a solo firmar la renuncia. Lo que se sugiere o lo que yo he visto es que ahora la carga probatoria, que es justificar la espontaneidad, deberá estar cargada de declaraciones del trabajador. Y estas declaraciones se pueden obtener a través de un formato de entrevista de salida, en el cual se exprese por qué te estás yendo, hay alguna situación de mejora, estás renunciando al trabajo por tu jefe, por condiciones salariales, por algún sistema de hostigamiento. Y cuando suceda esta declaración, hay que prender focos amarillos. Y si la declaración proviene de algún acontecimiento de hostigamiento o de acoso o de reportarlo, debe ser conveniente acompañar estos documentos de renuncia con una encuesta o con un abordamiento de la norma 035, porque sigue siendo responsabilidad patronal el cuidado de la salud organizacional. Y la salud organizacional es los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, si este trabajador en su decisión renuncia y reclama despido injustificado o reclama la nulidad de la renuncia y somete a evaluación dichas situaciones, es posible que le consideren a su favor la nulidad. Y lo que aquí queremos es tomar conciencia de estas nuevas situaciones, de estos nuevos escenarios, para prevenir o estar con un mayor soporte a la hora de emitir estos documentos de renuncia. Algo muy importante también es que las autoridades ya no consideran de buena manera los formatos de renuncia de las empresas, porque vuelven a insistir que son documentos creados de manera artificiosa y preventiva para cuando despides a un trabajador, y que muchas veces están firmados a través de una coacción
para solicitar esta firma. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es la coacción? ¿Con qué se come? ¿Qué explican? Bueno, es cuando obligas al trabajador a que te firme a cambio de un pago o de un incentivo. Muchas veces eso está permitido a través del 53 fracción primera, que es una negociación entre las partes. Sin embargo, cuando se van resentidos, enojados o cuando hay una situación áspera, es que se puede malinterpretar como una coacción y la parte obrera debe de acreditar esta situación. Por lo tanto, y para no hacer esperar más a ti que me estás escuchando, y te agradezco de sobremanera que escuches estos capítulos, te invito a que te suscribas, lo compartas, y si te está gustando este tipo de dinámicas que estoy haciendo, por favor escríbeme a mis redes sociales, Enrique A. Elizondo en Instagram, o en Twitter, Elizondo_EN. Me encantaría escuchar tu opinión. Ahora, en continuación a lo que estaba diciendo, las maneras en que preveo poder respaldar o fortalecer estos documentos de renuncia es con encuestas de salida, es que de puño y letra el trabajador redacte su renuncia, es que en el formato de la renuncia, si es que la empresa ya la tiene, de puño y letra manifieste la razón por qué se va, que me cae mal el jefe, que tengo un nuevo trabajo, que no veo un crecimiento, que la ruta del transporte no me queda, que gasto mucho en taxis, Ubers, en trasladarme desde el centro de trabajo, que me voy a quedar a cuidar a los niños, etc. Cualquier sea la situación, que el trabajador la plasme en sus documentos de renuncia. Ahora, este documento deberá estar acompañado pues, de un pago de prestaciones, que las prestaciones mínimas de una renuncia son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad única y exclusivamente cuando tenga más de 15 años. La prima de antigüedad, te recuerdo, que se paga solamente cuando lo despides de manera justificada o injustificada. En cambio, si es de renuncia, no, la ley todavía no considera ese derecho, y ese derecho a pago es cuando tengan más de 15 años. Por lo tanto, también la redacción de los finiquitos, liquidaciones, podemos determinar si es espontáneo o no. Porque imaginemos que tenemos un finiquito que esté firmado y plasmado y hayan seguido las recomendaciones que transmito, pero dice pago de prima de antigüedad y tiene 5 años. Alerta. El fundamento de este pago es de otro supuesto y se puede malinterpretar. O ante el principio de realidad, en un tribunal de trabajo pueden escarbar más allá de los documentos que tenemos. Entonces, este tipo de situaciones hay que llevarlas a un plano de la realidad y no solamente dejarlas en documentales, sino ver la materialidad y el trasfondo de la firma de estos, porque los nuevos tribunales del trabajo analizan el principio de la realidad y, ojo, este principio de la realidad fue incorporado en la reforma del año 2019, sin embargo no tenemos un plano de límite o de alcances del mismo y con ello queda a interpretación del juez del caso en concreto. Entonces, si vamos a hacer una defensa de renuncia, yo te recomiendo que agreguemos la segunda carga procesal, que es acreditación de la espontaneidad. Y esa espontaneidad se va a justificar con las recomendaciones que te acabo de dar y son: firma de entrevista de salida, firma de puño y letra la renuncia o el llenado de la renuncia de propio puño y letra. Tercero, que la renuncia, si es en formato, se firme por aparte porque se está saliendo del trabajo. Cuarto, sigue las recomendaciones simples, dalo de baja ese mismo día, ya no hay un pago posterior, firma un convenio de la terminación de la relación de trabajo y que le estás cubriendo sus prestaciones laborales y la acreditación del pago. Son 4 o 5 puntos a seguir que si los incorporas a tus nuevos procesos, visualizo que vas a tener una mejor defensa. Y a la hora de llevarlos a un juicio, pues la técnica jurídica del abogado importa mucho, porque si nos vamos, yo no sé si eres
alguien de empresa, si tienes trabajadores a tu cargo, si eres abogado, el que me está escuchando. Pero la importancia de transmitir esta realidad en los nuevos procesos del trabajo es imperante. Porque a la hora de sentar al trabajador en la confesional, el juez también puede indagar y buscar el fondo de la firma de esos documentos. Entonces, si el trabajador declara que renunció porque tiene un nuevo trabajo y el juez solicita la inspección ante el IMSS y se ve el alta y la baja en ese nuevo trabajo, pues coincidentemente la renuncia tiene sentido de ser. Ahora bien, imaginemos que esto no sucede así y el trabajador solicita la nulidad de la renuncia. Bueno, deberá justificar el por qué te la está nulificando. Sin embargo, si deja rastros en estas situaciones, lo más probable es que lo logre. Y aquí lo que queremos ver o analizar es que esta nueva concepción de análisis de los documentos de la terminación del trabajo es en beneficio de los trabajadores. Y este beneficio de los trabajadores se da derivado de la incorporación y análisis del principio de realidad, así como la debida defensa de los derechos fundamentales que todo ser humano tiene. Y lamentablemente en México se ha abusado de despidos artificiosos a través de renuncias. Ahora, dentro de mi persona lo que me toca es sugerirte, ya está en ti si lo hacen o no, pero en la experiencia nos ha dicho que ir un paso más adelante a través del análisis de sentencias, del análisis de determinaciones de la Corte o de tribunales colegiados, nos ayuda a poder recomendar y asesorar a aquellas personas que así lo necesiten. Entonces, en conclusión, la renuncia por sí sola ya no vale. La renuncia debe estar acompañada de la declaración del por qué se va el trabajador. Con ello vamos a justificar la espontaneidad de la salida. Tercero, en caso de que sea una persona con algún síndrome, con alguna patología o embarazo o alguna determinación del IMSS, yo te recomiendo asesorarte con tu abogado de cabecera para que te oriente sobre esta terminación, porque esta terminación debe estar acompañada de más elementos. Cuarto, si nos encontramos en una situación normal, te recomiendo que se firme el finiquito, se revise los montos que se están pagando y se aterrice mediante un convenio en que entre los dos están de acuerdo en terminar la relación de trabajo. Y esta relación de trabajo se da por el antecedente de la renuncia que firmó ese mismo día o con un día de anticipación. Y en caso de dejar situaciones nuevas o estipular nuevos acuerdos, pues dejarlos en el convenio. Hay que quitar de la mesa los antiguos formatos y hay que meterle a la redacción especial, porque en caso de que el trabajador decida demandar o llevar este proceso o someterlo a la jurisdicción de algún juez, hay que acreditar esta materialidad de los documentos. Y con ello, esperar el resultado favorable o negativo dependiendo de dicha situación. Y al final de cuentas, vivimos un derecho del trabajo que evoluciona. Y a lo mejor en unos 3, 4, 5 años que escuches este audio, a lo mejor ya no va a ser igual. Sin embargo, lo que te recomiendo es estar siempre actualizado, siempre en contacto para que puedas incorporar estas nuevas recomendaciones. El derecho del trabajo evoluciona, así como la sociedad. Y con ello me despido y te agradezco que nos hayas escuchado. Y si te gustó, te invito a que lo compartas. Espero que a alguien le sirva estas recomendaciones y agradezco todos tus comentarios en mis redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta aquí llegué el día de hoy. Gracias por escucharme. Si te gustó, comparte, suscríbete y dale like. Y si quieres escribirnos algún tema en específico o comentarnos alguna duda, te recuerdo que mis redes sociales son @enrique_a.elizondo en Instagram y en Twitter elizondo_en. Seguimos en contacto. Hasta la que sigue.